Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a continuar con el tema de los recursos públicos y vamos a concluir hoy la clasificación de Héctor Villegas. Se recuerdan que el último día les dije que los recursos que habíamos señalado de esta clasificación él los consideraba como recursos ordinarios porque todos esos recursos que mencionamos siempre aparecen reflejados en el presupuesto de una nación. O sea, son normalmente considerados para captarse durante el ejercicio fiscal. Y les comentaba que los otros dos recursos que nos falta ver, él los considera como recursos extraordinarios, a los cuales solo se debe de recurrir en extrema necesidad o para crear proyectos de inversión en el caso del segundo que vamos a mencionar. Y así es como dice que el primer recurso extraordinario son los recursos monetarios. El recurso monetario, según la doctrina, es la máxima facultad, la máxima potestad que tiene un Estado para crear papel moneda. O sea, el poder de imperio del Estado se manifiesta aquí, en la actividad financiera del Estado, en lo que se refiere al manejo de la moneda en un país. Y en virtud de ello tiene una influencia directa en la actividad financiera del Estado, esa potestad monetaria. Esa potestad monetaria se refleja en nuestro país al señalar el artículo 3 de la ley del Banco de Guatemala, que dice que este banco tiene como objeto fundamental contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones más favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional, para lo cual propiciará las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias que promuevan la estabilidad en el nivel general de precios. Esto definitivamente tiene que ver con el papel moneda que el Banco Estatal va a poner a circular o que sencillamente va a recoger y que tiene que ver desde luego con las operaciones de cambio, o sea, eh, todo lo que son las divisas y los créditos que se otorgan bajo qué condiciones. Recuerden ustedes que el Banco de Guatemala es el que da, publica, autoriza una tasa de cambio para los bancos y a los bancos de acuerdo a sus intereses, pues, y la oferta y la demanda que se da en esto de las divisas va a establecer un tipo de cambio de compra y de venta. Pero el tipo de cambio que publica Guatemala es el referente. Igual es con los créditos. Los créditos del banco, los bancos estatales fijan una tasa. ¿Se recuerdan que les dije al principio de clase o en la primera clase y con este problema de la inflación los bancos estatales estaban subiendo la tasa de interés líder con el propósito de frenar la inflación? Bueno, aquí tienen uno el artículo 3 que tiene que ver con este tema de los recursos monetarios y además el artículo 2 de la ley monetaria. Estas dos leyes que entiendo ustedes ya las leyeron o las están leyendo para el examen. Dice el artículo 2, únicamente el Banco de Guatemala puede emitir billetes y monedas dentro del territorio de la República, de conformidad con la ley orgánica del Banco de Guatemala. O sea, es una potestad única y exclusiva del Banco de Guatemala y es un mandato constitucional, porque la creación del Banco de Guatemala está señalada en la Constitución también. Bueno, pero ¿a qué se refiere este autor al decir que esta potestad monetaria es un recurso? Porque el recurso monetario, según él, se analiza desde dos puntos de vista. El primero es cuando el emisionismo se considera como regulador económico. Estamos hablando del emisionismo de papel moneda, de billetes y monedas. El emisionismo como regulador económico. Aquí lo que se señala es que
el Estado crea papel moneda en atención a los bienes y servicios que se están dando dentro del Estado, en la economía nacional. Esto está relacionado con el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto se mide en base a los bienes y los servicios que se prestan en el país. ¿Y cómo hacen para poder determinar estos parámetros o cuantificar el Banco de Guatemala? Pues sencillamente recibe información de todos los bancos del sistema, de las casas de cambio autorizadas, de las financieras. Todas las mañanas reciben la información y entonces ya empiezan a elaborar sus estadísticas y a cuantificar cuáles son el monto de los bienes que se compran, los de servicios que se prestan, y en base a ello pues ya puede establecer el Producto Interno Bruto. En base a ese Producto Interno Bruto es que tiene que haber una circulación de papel moneda, de billetes y monedas. O sea, esto con el propósito de controlar la inflación en el país. Yo les decía ya en alguna oportunidad que el Banco de Guatemala, a través de la Junta Monetaria, a través del Banco de Guatemala, cuando hay demasiada inflación, pues va a crear las disposiciones para frenarla. Y una de ellas es limitar el crédito. Así los bancos privados del sistema empiezan a recoger dinero porque solo les están pagando los créditos y los intereses. Empieza a desaparecer parte del circulante que está de más. Esa es una función normal que un Estado tiene que realizar. O sea, el emisionismo como regulador económico. Por eso ya lo decía el artículo 3 de la ley del Banco de Guatemala, que tiene que propiciar las condiciones monetarias correctas para el buen desarrollo de la economía del país. Pero el otro punto de vista en el que se analiza los recursos monetarios en este autor es el emisionismo como un medio de obtener ingresos. ¿Cómo así como un medio de obtener ingresos? Pues que el Estado va a poner a circular dinero que no tiene ninguna base dentro del Producto Interno Bruto. Se están produciendo, o sea, cuantificado, que son 15 millones los que se están obteniendo durante un mes. Sin embargo, el Banco de Guatemala pone a circular 20 millones. Esos 5 millones que se están poniendo a circular no tienen respaldo de producción de bienes y servicios en el país. Y eso va a provocar inflación. Estoy hablando de cifras, solo por mencionar un ejemplo. Estamos hablando de miles de millones de un Estado. Y aquí el Estado, entonces, aún no teniendo una economía que esté produciendo sanamente bienes y servicios, pone a circular más dinero para poder atender las necesidades o sus obligaciones. Esto es como aquel ejemplo de aquel particular en la iniciativa privada que tiene su salario y ese salario ya está debidamente presupuestado, los gastos, pero tiene sus ahorros y una vez que tiene sus ahorros decide, porque es emprendedor, poner un negocio y con el negocio pues logra todo lo inicial para que empiece a funcionar, pero en lo que se acredita, que no fue de la noche a la mañana, empiezan a escasear sus ahorros y llega un momento en que no se ha lanzado o no ha producido el negocio como él lo esperaba. Y entonces las mercancías que son objeto del negocio, él las empieza a adquirir por medio de crédito. Cuando llega el crédito, el día del vencimiento del crédito, gira cheques y todavía le dan un crédito extra porque el cheque es prefechado.
¿Qué es lo que está haciendo él? Esos cheques no tienen fondos. El negocio no se logró apuntalar, producir lo que él esperaba, y entonces no va a poder cubrir los cheques, porque los giró sin tener la previsión de fondos en el banco, y tampoco los pudo depositar para que el día que lo cobraran pudiera ser pagados. Pues este particular lo que hizo fue poner a circular dinero representativo en los cheques que emitió sin tener los fondos suficientes. Eso es lo que sucede cuando un banco estatal utiliza el recurso monetario como una forma de obtener ingresos. Poner a circular más dinero del que realmente se está produciendo a través de los bienes y servicios en el país. Y eso lo único que va a provocar es una inflación. En el caso del particular, que lo demanden por estafa mediante cheque. O sea, no lo demanden, sino que se quereen en contra de él, que eso ya es un delito. Pues bien, como un medio de obtener ingresos, entonces el recurso monetario viene a distorsionar la economía del país. Y eso en el pasado ya sucedió aquí en Guatemala. Cuando se dio el primer gobierno llamado democrático de Vinicio Cerezo, pues prácticamente las arcas del Estado estaban quebradas, y lo que hizo el gobierno fue poner en circulación papel moneda, billetes, sin tener el respaldo de lo que se estaba produciendo en el país. Eso pues lo sacó de apuros, y en la prensa salía la noticia de que el Estado, el gobierno, estaba poniendo a funcionar la maquinita. Eso es una forma muy coloquial de decir que se está poniendo a circular papel moneda sin ningún respaldo. No es que se ponga una máquina a producir papel moneda, porque ustedes ya saben que eso, la última cantidad de billetes, que fueron aquellos billetes como de plástico, los hicieron en extranjero, creo que fue en Alemania. No, el Banco de Guatemala tiene sus reservas, ahí están los billetes y están las monedas. Lo único que las tiene que poner a circular en la medida que se vaya creciendo el Producto Interno Bruto, o retirando el exceso de moneda que esté circulando. Ese es el control que tiene que llevar el Banco de Guatemala. Desde luego, en otros gobiernos se ha hecho algo parecido, pero no tan grave como sucedió en aquella época, en el tiempo del primer gobierno democrático, pero tampoco tan grave como para producir la inflación que actualmente estamos viviendo, que el Banco de Guatemala está tratando de controlar, pero que más que todo es por causas externas, que no tienen nada que ver con la economía nuestra. Y por eso es que no de la noche a la mañana lo puede resolver el Banco de Guatemala, lo referente a la inflación. Bueno, ahí tienen ustedes la explicación de lo que son los recursos monetarios. El otro recurso extraordinario, les cuento que ya estaba bien de la garganta, pero el sábado en el carro se me ocurrió prender el aire acondicionado, se me olvidó totalmente, y en la noche del sábado ya estaba otra vez afónico totalmente. El domingo me empecé a curar, y hoy por eso me oyen todavía con garraspera. Disculpen. Bueno, les decía que el otro recurso es el crédito público. ¿Qué es el crédito público? Hay un tema, el penúltimo en el programa, por eso solo una pincelada.
El crédito público no es más que los dineros que llegan a poder del Estado y que pueden provenir dentro del territorio de la República o del extranjero. O sea, dineros de los capitalistas nacionales o dinero de las entidades financieras internacionales. Ese crédito es al momento de que el Estado firma la documentación donde acepta el compromiso, en ese momento se convierte en deuda pública. O sea, una obligación que el Estado tiene que cumplir. El crédito, como tal, realmente no se puede considerar un recurso, porque no es dinero que llegue a las arcas del Estado en forma definitiva, sino que hay que devolverlo con el capital más los intereses. Ese es un mecanismo que tienen los estados de obtener dinero para atender sus necesidades urgentes y que después lo tienen que pagar con verdaderos recursos como son los impuestos. Dice Héctor Villegas que en lo que se refiere al crédito público, que el crédito público solo se debe de utilizar igual que el recurso monetario como forma de obtener ingresos en situaciones muy urgentes y que el Estado no tiene otra forma de poder paliar o resolver el compromiso o la obligación que se le está presentando. Pero en esos casos que el Estado recurre a estos recursos, pues sencillamente después de resolver el problema, tiene que tomar o realizar las medidas de saneamiento con el propósito de evitar la producción, de evitar el surgimiento de inflación. ¿Por qué? Porque son dineros que no tienen respaldo con respecto al Producto Interno Bruto. Eso es indispensable. Que el Estado busque el mecanismo o los mecanismos para recoger ese circulante que obtuvo a través del crédito público. Sin embargo, Héctor Villegas, con respecto al crédito público, dice que hay una excepción, que esa excepción es que en el presupuesto se pueden crear cifras que conlleven al déficit y que se va a cubrir por medio de crédito público, pero solo en aquellos casos que ese crédito que se va a obtener se va a utilizar para proyectos de inversión. Y la razón es por el hecho de que un proyecto de inversión, el Estado lo finaliza y una vez que está concluido le empieza a generar recursos al Estado. O sea, el Estado va a reponer por esa actividad que financió el crédito público posteriormente cuando ya esté funcionando. El problema es como países como Guatemala, que ya en el presupuesto de la nación, donde están los recursos ordinarios, siempre aparece un rubro del crédito que se va a obtener en el transcurso del año para financiar parte del presupuesto de la nación. O sea, aquí lo hemos convertido como un recurso ordinario y que no cumple riñe totalmente con la doctrina que señala Héctor Villegas, porque se incluye el crédito público, pero no para proyectos de inversión, sino para atender necesidades ordinarias. ¿Me explico? Entonces, no está utilizando Guatemala el crédito público como realmente corresponde. Y no es solo el caso de Guatemala, países tercermundistas como el nuestro son los que están en esa situación. Bien, estos recursos, en otra forma de decirlo, deben ser provisionales. En Guatemala no es provisional,
es algo permanente, lo referente al crédito público. Provisionalmente sí ha sido como medio de obtener ingresos de recursos monetarios, eso sí, no lo podemos negar. Pero el crédito público ya no es algo provisional, sino algo constante, permanente, que aparece incluso en el presupuesto de cada año. Bueno, esto es lo que, con esto concluimos la clasificación de Héctor Villegas y vamos a ver ahora la clasificación de Mauricio Duverger. Este autor francés escribió un libro que se llama Hacienda Pública. Y no es porque sea algo de la edad feudal, el estado feudal, no. En muchos países no le denominan a esta actividad financiera del Estado finanzas públicas, como es el caso nuestro, el Ministerio de Finanzas Públicas. Sino que, para no ir tan lejos, México le denomina Ministerio de Hacienda y Crédito Público. O sea, no modificó, aun cuando esta institución ha sido cambiante, como les dije al principio. La hacienda pública era el manejo de los bienes del Estado. Finanzas públicas no es solo el manejo de los bienes del Estado, sino cómo se va a gastar, de dónde se van a obtener los recursos, cómo se van a fiscalizar. O sea, las tres fases de la actividad financiera. Es un concepto moderno y cambiante, como es cambiante la sociedad. Pues bien, este autor se asemeja en algunos rubros a la clasificación de Héctor Villegas, solo que es más reducida, más concreta. Y si la mencionamos es porque tiene tres aspectos que no tiene la otra y que es interesante conocerlos. Habla de los recursos patrimoniales, ya los explicamos. Bienes de dominio público, bienes de dominio privado, decía Héctor Villegas. Y aquí también habla él de los bienes patrimoniales, los recursos patrimoniales. Pero esos recursos patrimoniales él los considera únicamente desde dos puntos de vista, o sea, los clasifica. Rentas de la propiedad inmobiliaria, inmuebles, o sea, todos los recursos que provienen de la explotación de la riqueza que en inmuebles tiene un Estado. Concesión para la explotación de oro, por ejemplo, que se da en Guatemala, o de petróleo. Explotación de bosques, arrendamiento de tierras. El otro que él menciona es las rentas de las participaciones financieras. O sea, él no se refiere a bienes, a patrimonio, a bienes muebles, sino que él se refiere a rentas de las participaciones financieras. Y esto lo relaciona directamente con las acciones que puede tener un Estado dentro de la economía privadas. Yo les mencioné casos que se dieron en Guatemala, que el Estado tenía acciones en algunas entidades privadas. En otros países incluso tienen la facultad de participar en el mercado bursátil. Eso les da a ustedes la idea de cómo se manejan las finanzas públicas en otros países, desde luego desarrollados. Y por eso él habla de las rentas de las participaciones financieras, propiamente las acciones que producen dividendos, que son los recursos que el Estado está obteniendo. Luego se refiere a los recursos de empresas industriales y comerciales. También la tiene Héctor Villegas. Y los clasifican monopolios fiscales. También lo explicamos en Héctor Villegas, que son actividades exclusivas del Estado y que no permiten la injerencia de las economías privadas. Mencionamos el ejemplo de la pólvora en el tiempo del conflicto armado. Y actualmente las frecuencias, que es una actividad exclusiva para una entidad que el Estado creó. Nadie más. Las frecuencias son propiedad del Estado y es el que las comercializa.
Luego tenemos las empresas de servicios públicos industriales. Para él son todas aquellas empresas que surgen para prestar un servicio a la comunidad compitiendo con la iniciativa privada cuando hay un lucro desmedido. Ya explicamos en el caso de Héctor Villegas que él dice que estas no deben de existir, solo y solo cuando le producen ganancias al Estado. Y este autor, Mauricio Berger, habla de servicios públicos industriales, pero también en su desarrollo del tema, pues también habla de los servicios públicos indispensables, que no son necesariamente empresas industriales, pero lo deja englobado dentro de esto de los servicios públicos industriales. Menciona algo que no está en la otra clasificación y que son las empresas nacionales. Yo les decía a los compañeros de la otra sección que cuando en las clases presenciales yo preguntaba qué entendían por empresas nacionales. Pues algunas tres opiniones siempre eran de que empresas que eran propiedad del Estado o empresas que estaba criando el Estado. Y realmente el enfoque de este autor no es ese. El enfoque de este autor es que las empresas nacionales son todas aquellas empresas que fueron creadas por la iniciativa privada. Por la iniciativa privada. Y que por distintas circunstancias o situaciones el Estado las privatiza. O sea, las convierte en estatales. Siendo de la iniciativa privada, las toma para él, para que sigan funcionando, pero a favor del Estado. No produciendo ganancias para los que la crearon, sino para el Estado. Las nacionaliza. No es privatiza, la palabra es nacionaliza. Y entonces, él cita como ejemplo lo que se dio en Francia en 1945, cuando la empresa fabricante de vehículos Renault terminada la guerra, el Estado la nacionalizó. Y la razón fue porque durante el conflicto armado los propietarios de esta fábrica de vehículos colaboraron con Hitler, con el Estado alemán. Y eso pues definitivamente, si bien es cierto, pudieron seguir funcionando en el tiempo de la guerra, cuando terminó la guerra fueron castigados nacionalizándoles esa fábrica. Hay otros ejemplos que menciona, como el que se dieron en 1936 también en Francia, nacionalizándose empresas de construcción, de aeronáutica y fábrica de armas. Pero con el primer ejemplo que les di, yo creo que ya lo entendimos. En Centroamérica, para no ir más lejos, ya se dio esta situación. En Nicaragua, cuando llegó por primera vez, o sea, la revolución sandinista, lo primero que hicieron fue nacionalizar fábricas, industrias privadas, que eran propiedad de personas que pertenecían al partido somocista. Y el castigo fue quitarles esas fábricas, esas industrias. Nacionalizaron fincas donde había producción de leche. Los propietarios salieron huyendo y se exilaron en Estados Unidos, en Miami. Conozco un caso bien cercano, que les nacionalizaron 4 fincas y con el transcurso de los años y todo lo que ha pasado en Nicaragua, le devolvieron una al propietario. Todo lo demás quedó nacionalizado. Y desde luego en el camino se perdió la producción de leche
y todas las demás siembras que habían. ¿Por qué? Porque las volvieron parcelas. Parcelas que con el transcurso de los años se vendieron de nuevo por los propietarios a gente de la iniciativa privada. Algo así como lo que sucedió en el parcelamiento a la máquina. Se la dieron, adjudicaron a campesinos para que la sembraran y en el correr de los años los campesinos se las vendieron a terceras personas que las han utilizado para otros fines, producir bienes que les generan lucro. O sea, se perdió el sentido de la adjudicación de esas fincas. Bueno, pues ahí tienen el caso de Nicaragua, que incluso llegaron al extremo de nacionalizar la banca privada. Sin embargo, sobre esa medida sí tuvieron que dar marcha atrás, porque los corresponsables de los bancos privados, los corresponsales son los bancos extranjeros que trabajan conjuntamente con los bancos nacionales privados para el pago de transferencias, cartas de crédito, cobros del exterior, de importaciones o exportaciones. Ellos hicieron mucha presión y la otra situación que no tenían la gente especializada para esa actividad. El Banco Central no pudo operar como tenía que operar, la presión internacional a nivel bancario hizo que cambiaran la medida y la devolvieron a la iniciativa privada dicha actividad. Recuerden ustedes que el dinero es la base fundamental sobre las cuales se desarrolla la actividad financiera de un Estado. Y si no, esa revolución hubiera tomado el poder y al poco tiempo hubiera estado quebrando por no poder cumplir con todas sus obligaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Luego, este autor dice que son recursos los impuestos, las tasas, pero no habla de las contribuciones especiales. El otro autor es de recursos tributarios, impuestos, tasas y contribuciones especiales. No, él dice los impuestos, pagos obligatorios en los cuales no se recibe nada a cambio y que surge la obligación solo por estar ubicados dentro del hecho generador que establece la norma tributaria. Las tasas son pagos voluntarios que hacemos a una entidad estatal y recibimos a cambio un servicio o una contraprestación. Pero no habla del tema de la contribución especial. ¿Por qué? Porque lo que señala como recurso es la parafiscalidad. ¿Y a qué se refiere este autor al mencionar la parafiscalidad? Pues para él las contribuciones especiales quedan inmersas dentro de la parafiscalidad. Porque dice que dentro de la parafiscalidad se dan situaciones en las cuales el Estado realiza cobros obligatorios y a cambio da contraprestaciones. Recuerden que el impuesto, solo el pago es obligatorio y no se recibe nada a cambio. La contribución especial es un pago obligatorio, pero se recibe contraprestaciones. El ejemplo claro aquí en nuestro medio de una contribución especial es el pago que hacemos al IX. Ustedes cuando empezaron a trabajar, los que ya trabajan, llegaron a la empresa y les dijeron va a ganar 5,000, pero cuando les dieron su cheque no eran 5,000 sino una cantidad menor. Al pedir la explicación les dijeron que les contamos su cuota de contribución que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. O sea, es un pago obligatorio. Pero a cambio, el instituto les da a ustedes beneficios. No vamos a discutir son buenos o son malos, pero la ley dice que les dan beneficios.
Entonces, esa es una de las primeras partes que forma la parafiscalidad. O sea, es la parte fiscal, llamémoslo así. Y la otra es para, lo que está a la par de la fiscalidad. Y es la autorización que el Estado da a particulares, para que realicen cobros obligatorios y a cambio le dé prestaciones, beneficios, cosa que no está dentro de los tributos. Los tributos solo están los impuestos, las tasas y contribuciones especiales. Entonces a él le llama parafiscalidad porque por un lado dice el Estado obliga a pagar cantidades de dinero, pero le da beneficios, la cuota del IX. Y por el otro lado autoriza a particulares para que efectúen cobros obligatorios y a cambio de prestaciones. El ejemplo clásico aquí en nuestro país es el hecho de que ustedes el día de mañana cerraron cursos, hicieron sus técnicos, llegaron al acto de graduación, firmaron el libro de oro, posteriormente van a la Corte Suprema, registran su firma, pero hasta ese momento ustedes no pueden firmar una auténtica, autenticar fotocopias, dos cosas tan sencillas, mucho menos una escritura. No pueden comprar protocolo. ¿Por qué? Porque vino el Estado de Guatemala y creó la ley que faculta a los colegios profesionales para que ellos den su autorización para el ejercicio profesional. Y con esa ley, si ustedes no van al colegio profesional, en el caso nuestro, el colegio de abogados y notarios, y pagan una cantidad de dinero, no les otorgan la facultad para poder ejercer. Entonces, la ley de colegiación obligatoria es otorgada a particulares, esa autorización para ese cobro obligatorio, porque los colegios no son del Estado, son formados de particulares. Ahí tenemos las elecciones ahorita de nuestro colegio, particulares. Y ese colegio nos exige que vayamos, realicemos un trámite y entonces pagamos una cuota que puede ser trimestral o anual con carácter obligatorio y entonces ya estamos facultados para ejercer. Hay mecanismos en los cuales si no pagan nos inhabilitan. Y estos colegios tienen que dar contraprestaciones a cambio. Lo que sí les puedo decir es que el Colegio de Abogados y Notarios es el que mejor prestaciones tiene para nosotros los profesionales. Es una cantidad, estuvo circulando hace poco en las redes sociales todos los beneficios que otorga el Colegio de Abogados. Entonces, por eso, él tiene razón en no hablar de recursos tributarios. ¿Por qué? Porque considera también como recurso la contribución especial, pero también incluye esa autorización que se da a particulares, aun cuando esos recursos no lleguen a las arcas del Estado. Pero ese es el análisis que el autor hace. Y con esta clasificación entonces podemos observar que hay tres situaciones que son las que llaman la atención. Uno, las rentas de participaciones financieras, que el otro autor le llama rentas de la propiedad mobiliaria. El otro, las empresas nacionales. Y, por último, la parafiscalidad. Por eso es que mencionamos y analizamos esta clasificación de Mauricio Duché por esos tres temas.
Si alguien les dice recursos para fiscales en la calle, pues ustedes ya saben a qué, perdón, ya saben a qué se están refiriendo. Bueno, con esto terminamos el tema de los recursos públicos. Y ahora por favor saquen su laboratorio de la ley de la SAT, que como dijimos la semana pasada, hoy les iba a dar las respuestas. Yo les aconsejo que en un papel escriban las respuestas que yo les voy a dar y después es un mecanismo de estudio. Y después ustedes lo comparan las respuestas con su laboratorio y donde estén iguales, pues encontraron en forma correcta la respuesta. Donde no estén igual que las respuestas que yo les he dado, pues lean el artículo que yo les estoy dando y se van a dar cuenta que es el que realmente tendrían que haber utilizado. Y entonces ya corrigen su laboratorio. Bueno, los que no, pues lo pueden hacer en el mismo laboratorio. Cada quien tiene su forma de trabajar, de estudiar. Y en primer caso, no los voy a leer porque ustedes lo tienen ahí a la vista. En el primer caso, se pregunta que si tiene razón el superintendente. No. La cita legal es el artículo 6, sexto párrafo. Si no tienen numerales ni literales, pues no importa que no pongan el párrafo. Porque en este caso necesito que ustedes busquen concretamente en qué me baso yo para decir el no. En el caso número 2, se pregunta si tiene razón el directorio. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque no se puede delegar la fiscalización. El artículo 4 señala que se puede delegar y hace la excepción sobre la fiscalización. Entonces la respuesta es sí, no se puede delegar la fiscalización, artículo 4, tercer párrafo. Caso número 3, dice, ¿es correcta la posición del intendente de aduanas? No. ¿Por qué? Porque ya existe el tributa. Esto, tributa no es más que el tribunal administrativo y tributario aduanero, que fue creado con las modificaciones que se le hicieron a la ley de la SAT. Antes no existía este tribunal, sino que el directorio, que fue creado desde el día que se creó la SAT, en el 98, sí, 98, los que estábamos en el directorio eran los que teníamos que resolver todos los recursos de revocatoria y los de apelaciones derivados de la actividad aduanera. Pero había un acuerdo gubernativo del presidente de la República en que por mandato del Cauca y del Recauca se creaba el tribunal aduanero y para resolver todos los recursos derivados de la actividad aduanera. Y en la ley original orgánica de la SAT estaba que una de las funciones de ese directorio era resolver los recursos de revocatoria. Eso se modificó y en la actualidad el directorio no tiene nada que ver, que solo se forma del ministro de Finanzas y 2 directores. Antes era el ministro de Finanzas y 4 directores. Eran los que resolvían esos recursos. Y para resolver lo de aduanas, pues el presidente en aquel entonces creó ese acuerdo gubernativo. O sea, funcionaba el directorio también como jueces, pero jueces de carácter administrativo. Y la respuesta está en este caso número 3, en el artículo 21 bis.
Bueno, aquí viene la primera observación. Hay artículos 21 bis, quarter, o sea, varios 21. Y ustedes, si me ponen solo el artículo 21, la respuesta va a estar mala. ¿Por qué? Porque si leemos el 21 no va a tener nada respecto a lo que yo estoy preguntando en ese caso. Está concretamente en el artículo 21 bis. Así que mucho ojo con lo que están contestando en la base legal. No, no se queden, para los que trabajan en grupo, que sabemos que lo hacen, en copiar lo que les dicen. Revisen si los artículos están correctos. Yo tengo ya la experiencia de estos 2, 3 años de estar con este sistema, de que trabajan en grupo 15 y los 15 tienen las mismas malas y las mismas buenas. A veces más malas que buenas. Contesta, yo estoy preguntando casos, planteando casos sobre la ley de la SAT, ley de Banco de Guatemala, la ley monetaria, y me contestan con la ley del presupuesto o con la Constitución. No, ¿de dónde? No, tienen que contestar con la ley de que se trata, con el artículo correcto. En el caso contrario, el razonamiento está malo, si la base legal está mala. En este caso, la respuesta es no, ya existe el tributa, artículo 21 bis. Caso número 4, ¿es legal la resolución? No, porque ya existe en la ley la obligación. No pregunté el por qué, pero se los digo, es porque ya existe en la ley la obligación. Y la respuesta está en el artículo 23. Pero ahí en el 23 hay muchas literales y hay numerales. Y concretamente la respuesta está en el artículo 23, literal K, numeral 7. Si ustedes solo me ponen el artículo 23, pues por su esfuerzo les voy a poner un punto, pero ya perdieron 2. ¿Y por qué? Porque no pusieron la literal y el numeral. Si solo es el artículo y hay literales, pues el artículo y la literal que corresponda. Si solo ponen el artículo, yo no sé cuál es la base legal porque no citaron la literal. Por eso es que por el esfuerzo les pongo un punto. En el caso número 5, la respuesta está pegada a derecho. Dicha solicitud, no. La base legal es el artículo 35 que dice que debe utilizar la ley de contrataciones. Caso número 8. En el caso número 8, ¿es correcta la orden del intendente? No. La base legal es el artículo 45 que dice que el que resuelve es el tributa, no el directorio. Por lo que ya les expliqué. El 6, la respuesta es no, resuelve el tributa, artículo 45. En el caso número 7, ¿es correcta la posición del presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados? No. ¿Por qué? Porque ese es un cargo obligatorio y ad honorem, según el artículo 9, literal F. Artículo 9, literal F. No se puede negar. El caso número 8, la respuesta es sí. La base legal, artículo 7, literal A. Artículo 7, literal A. El caso número 9, ¿es correcta la posición? No. Los intendentes tienen representación legal por delegación. Además, ejercen representación legal los mandatarios que ha nombrado el superintendente y que están en la Intendencia de Asuntos Jurídicos. Pero en este caso se habla del intendente de fiscalización. Si tiene representación legal por delegación. Artículo 23, literal B. Pero si ustedes leen el artículo 29 y el 31, también se refiere a la representación legal del intendente de fiscalización. Perdón, de los intendentes. Entonces, yo no
no soy exigente en que me pongan todos los artículos que tienen que ver con el caso. Si los ponen, pues qué bueno. Pero si solo me ponen uno de esos, pues yo les voy a poner buena respuesta. Pero porque están íntimamente relacionados. El específico, en el específico, pues siempre hay un artículo específico, sería el artículo 23, literal B, de bueno. Pero además está el 29 y el 31. La respuesta es no, si tiene representación legal por delegación, artículo 23, literal B, el 29 y el 31. Y el último se refiere al rechazo de alguien que quiere participar en el paradirector y porque no presenta sus antecedentes penales. ¿Es correcta la posición de la comisión de postulación? Sí, es un requisito. El artículo 13, literal H, es la que lo establece. Artículo 13, literal H. Y por eso es correcta la posición de la comisión de postulación. Con eso concluimos este laboratorio, las respuestas. Unos comerciales. El miércoles voy a resolver el laboratorio de la ley monetaria y del Banco de Guatemala. Son pequeños, el largo era este. Y vamos a ver el tema solo introductorio de los tributos. Y hasta ahí vamos a llegar para el examen parcial. Tengo noticias de que los exámenes parciales para el noveno semestre inician el lunes. Ya en la jornada de la mañana ya se están examinando, hoy empezaron. Lo que sí no tengo conocimiento es qué día nos toca. Si en el primer día de exámenes, o en el segundo, o en el tercero. Pero los exámenes empiezan el lunes. Muy bien. Otra situación es que entre los materiales que les mandé falta uno. Y es el referente al nacimiento del derecho financiero. No sé qué problema tenía el jueves, que fue cuando se los mandé, que no me lo rechazaba. El viernes no estuve en la oficina, hoy andaba por otro lado, entonces mañana voy a tratar de enviarlo por esa misma vía. Si no me es posible, voy a buscar otro mecanismo para hacérselos llegar, pero yo les informo aquí en el grupo, para que sepan dónde lo pueden buscar. Así que a leer el material, sus apuntes y las leyes para el examen. De todas maneras, nos vemos el miércoles. Que tengan ustedes una buena noche. Vamos a ver si no hay alguna pregunta. Dice, claro, lo puede compartir. Bueno, vamos a ver si es posible. Donde siempre los envío para no estar mandando en distintos lados. Si no, pues ahí vamos a recurrir. No hay preguntas, entonces damos por concluido nuestra clase del día de hoy. Nos vemos el miércoles. Buenas noches.